Buenas tardes, hoy les hablaremos sobre el test de determinación de umbrales, con mi grupo conformado por Rodrigo Navarrete, Francisca Vidal y que les habla Caroline Bosch, correspondiente a la asignatura de entrenamiento de la condición aeróbica de la carrera Preparación Física del Centro de Formación Técnico Santo Tomás Osorno. Para esto necesitaremos una trotadora y un pulsómetro. También necesitaremos recopilar los datos como lo es la velocidad, como lo es la percepción subjetiva del esfuerzo y la frecuencia cardíaca. Con todos estos datos sabremos en qué zona nos encontramos, si en zona aeróbica, en zona mixta o en zona anaeróbica. También sabremos en qué umbral nos encontramos, si en un umbral aeróbico o en un umbral anaeróbico. Al utilizar la percepción subjetiva del esfuerzo, no olvidar que el umbral aeróbico se encuentra entre 12 y 13, mientras que el umbral anaeróbico se encuentra entre 15 a 16, utilizando la tabla de Borg que va de 6 a 20. Para recopilar todos estos datos es mejor hacer una tabla donde coloquemos el dato de velocidad, el dato de frecuencia cardíaca y el dato de nuestra percepción subjetiva del esfuerzo. Pasemos al protocolo del test. Primero, tiene que estar la fase del calentamiento. Antes de realizar este ejercicio, le explicaremos a la persona a evaluar lo que significa la tabla de Borg, siendo el número 6 nuestra zona de descanso. Se realiza movilidad del tren inferior, una caminata o trote de 3 minutos en una velocidad de 4 a 5 km por hora. Luego pasamos al desarrollo de la prueba. En esta iniciaremos la prueba con una velocidad inicial, si es mujer, entre 6 km por hora y si es hombre, en 8 km por hora. Pasado los 3 minutos, se disminuye la velocidad a 0 km por hora. Se mide la frecuencia cardíaca y se le consulta de 6 a 20 en cuál número la persona se encuentra. No se debe pasar más de 30 segundos en consultar todos estos datos. Luego, se vuelve a repetir la prueba, se aumenta la velocidad a 2 km por hora y al terminar se disminuye la velocidad a 0 y se le vuelve a consultar los mismos datos, que son la frecuencia cardíaca y cómo se encuentra en la tabla de Borg de 6 a 20. Este test finaliza cuando se llega a una percepción subjetiva del esfuerzo de 15 a 16, que como ya he dicho, esto es nuestro umbral anaeróbico. Se analizan los datos y sabremos qué umbral aeróbico y anaeróbico se encuentra nuestra persona a evaluar. Bueno, en este cuadro podemos ver la velocidad del sujeto. También podemos ver la frecuencia cardíaca, que es la cantidad de latidos que hace por minuto, y de lo normal es de 60 a 100. También podemos ver el PCE, que es la percepción subjetiva de la persona, en cuanto a qué tan cansado se encuentra según la tabla. Bueno, la frecuencia cardíaca máxima sería de 185, se sacó de 220 menos 35, que es la edad del cliente. Esta cifra representa el número de latidos que debería ser por minuto en una frecuencia cardíaca máxima. Bueno, y el rango de la frecuencia cardíaca donde se encuentra en la zona aeróbica es a una velocidad de 10 km por hora, teniendo una frecuencia cardíaca de 150 y en un cansancio según la tabla de 12. Y la zona mixta se encuentra entre la zona aeróbica y anaeróbica. Esta sería en una velocidad de 12 km por hora, teniendo una frecuencia cardíaca de 167 y un cansancio de 14 según la tabla. Y la zona mixta se encuentra entre la zona aeróbica y anaeróbica. Esta sería en una velocidad de 12 km por hora, teniendo una frecuencia cardíaca de 167 y un cansancio de 14 según la tabla. Bueno, el umbral aeróbico siempre se trabaja entre el 40 y 70% del VO2 max. Y el umbral anaeróbico, bueno, el umbral anaeróbico es del 80% en adelante. Para entender mejor el individuo en nuestro caso, a nosotros nos tocó la persona de 35 años
Y que bueno, en la parte que dice PSE, que es la percepción subjetiva del individuo, para que se encuentre en el umbral aeróbico, debe estar entre 12 a 13 y el umbral anaeróbico debe estar entre 15 a 16. Bueno, en este caso nuestro individuo, su umbral aeróbico nos dice que se encuentra en 12, su frecuencia cardíaca es de 150 y dice que a 10 kilómetros se encuentra en su umbral aeróbico. Entonces a los 10 kilómetros comienza su umbral, esa es su velocidad. Luego el umbral anaeróbico es su PSE, nos dice que es de 16, por tanto su frecuencia cardíaca será de 181 y a la velocidad de 14 kilómetros por hora el individuo estará en su umbral anaeróbico. Bueno, la utilización de los sustratos energéticos. Hay que saber que, bueno, en el umbral aeróbico se utiliza principalmente lo que son las grasas. Luego, si nosotros nos vamos un poco más allá, el umbral anaeróbico se utiliza un poco los carbohidratos y también lo que es el adenosín trifosfato, que se vendría siendo el ATP. Aquí a los 10 kilómetros por hora la persona va a estar utilizando principalmente sustrato energético, que son las grasas. Hay una diferencia entre el umbral aeróbico y anaeróbico de 4 kilómetros por hora. Por tanto, entre ese rango, entre esa separación, va a estar utilizando principalmente los carbohidratos. Y bueno, ya pasando los 14 kilómetros por hora va a estar utilizando principalmente como sustrato energético lo que es el ATP.